vez has sentido esa extraña sensación de que algo está mal cuando te levantas en la madrugada? Lo que te voy a contar hoy te hará dudar la próxima vez que decidas salir de casa cuando ya te hayas acostado. ¿Qué pasa cuando rompes esa barrera entre el descanso y la oscuridad de la noche? Esta historia se desarrolla en Riverton, una pequeña ciudad que, a primera vista, parece el lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad. Es un sitio rodeado de colinas, bosques densos y un río que serpentea por sus límites. Durante el día, la vida en Riverton transcurre con normalidad. Las tiendas locales cierran temprano. Los niños juegan en las calles y los vecinos se saludan con familiaridad. Sin embargo, cuando el sol empieza a ocultarse tras las montañas, la ciudad parece cambiar. La vida nocturna aquí no es como en otras ciudades. A medida que el sol se hunde en el horizonte, las luces de las casas se apagan una por una, y el sonido de las risas y conversaciones desaparece, dando lugar a un silencio absoluto. A las 10 de la noche, es como si todo Riverton quedara congelado, inmóvil. No hay ruidos, ni siquiera el ladrido de los perros, solo el crujido ocasional de las ramas movidas por el viento. Pero la calma es engañosa. Los pocos que han osado estar despiertos a altas horas de la noche han reportado fenómenos inquietantes. Sombras que parecen moverse entre las casas, pasos que resuenan en las calles desiertas, y una sensación persistente de ser observados desde la oscuridad. Algunos de los vecinos cuentan historias sobre luces extrañas en el bosque y sobre una figura alta y delgada que aparece en los espejos justo antes de que los residentes desaparezcan. Es en este ambiente donde se desarrolla nuestra historia. A lo largo de los años, ha habido rumores acerca de un fenómeno aterrador. Aquellos que, después de haberse acostado para descansar, se levantan en la madrugada y salen de casa, parecen no ser los mismos al regresar. O peor aún, no regresan en absoluto. Muchos lo han tomado como una superstición, una historia para asustar a los niños antes de dormir. Pero en Riverton, estas leyendas tienen raíces más profundas. Nadie sabe cómo o por qué empezó todo, pero los viejos del lugar aseguran que es una advertencia que nadie debería ignorar. Una vez te acuestas, no debes levantarte ni salir de casa, sin importar lo que escuches o sientas afuera. El misterio está en el aire, entremezclado con las viejas leyendas de espíritus del bosque y almas errantes. Sin embargo, lo más inquietante es que en Riverton, todos parecen conocer a alguien que se levantó después de acostarse y jamás volvió a ser el mismo. ¿Te atreverías a levantarte en mitad de la noche si escucharas algo afuera? ¿O simplemente te quedarías en la cama, esperando a que el amanecer disipe lo que acecha en la oscuridad? ¿Por qué tantas personas en este pueblo comenzaron a tener la misma advertencia? ¿Qué fue lo que desencadenó el miedo? Primer relato: la llamada del viento. En Riverton, donde las noches son profundas y el silencio parece eterno, vive un joven llamado Tomás. Tomás es un tipo sencillo, solitario, que recientemente se mudó a la ciudad buscando un refugio tranquilo tras un periodo de mucho estrés. Su casa, ubicada al borde del bosque, se eleva entre la naturaleza, alejada del bullicio de la vida diaria. Para él, este lugar era el escape perfecto, hasta esa fatídica noche en la que todo cambió. Era una noche como cualquier otra. Tomás se había acostado temprano, como solía hacer desde que vivía en Riverton. La quietud del lugar era casi hipnótica, y las brisas nocturnas solían arrullarlo con facilidad. Sin embargo, en mitad de la noche, un sonido extraño lo despertó de golpe. Su teléfono estaba sonando. Extrañado, revisó el reloj, las 2:55 de la madrugada. Tomás no esperaba ninguna llamada, menos a esa hora. Aún somnoliento, estiró la mano hacia el teléfono y contestó. Lo que escuchó lo dejó helado. Una voz distorsionada, metálica, que apenas podía reconocer como humana, dijo con un tono lento y gélido: «Sal de tu casa, mira afuera». Por un momento, pensó que estaba soñando, pero el frío sudor en su frente y el latido acelerado de su corazón le confirmaron que todo era real. Colgó el teléfono de inmediato, convencido de que se trataba de una broma o de alguna llamada equivocada. Se recostó nuevamente, intentando calmarse, pero algo no estaba bien. A medida que intentaba volver a dormir, una sensación pesada cayó sobre él, como si una presencia lo observa por la ventana de su habitación. ¿Qué quería esa voz?
¿Era una advertencia para salvarlo de algo? ¿O estaba intentando engañarlo? Los minutos pasaban, y aunque intentaba ignorarlo, no podía sacudirse esa extraña sensación de alerta. Sin poder evitarlo, miró hacia la ventana, y aunque no podía ver nada claro en la oscuridad, tuvo la inquietante sensación de que alguien lo observaba desde afuera. El aire en la habitación comenzó a volverse denso y frío, y una inquietud inexplicable lo empujaba a levantarse. A pesar de sus intentos de resistirse, algo dentro de él se quebró. Sin siquiera darse cuenta de cuándo decidió hacerlo, se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia la puerta principal. El ambiente a su alrededor se sentía cada vez más denso e hipnotizante, como si una fuerza invisible lo empujara hacia afuera. Cuando finalmente abrió la puerta y dio un paso hacia el exterior, lo que encontró lo dejó paralizado. El viento soplaba con fuerza y tempestad, pero no era un viento natural. Era como si las ráfagas susurraran su nombre, cada corriente de aire cargada con un eco distante, como si miles de voces se estuvieran hablando al mismo tiempo, pero sin que pudiera entender lo que decían. Frente a él yacía la oscuridad de la noche. Esta era tan intensa que parecía que el paisaje había cambiado. El bosque que solía estar al otro lado de su jardín parecía haberse retirado, dejando un espacio vacío y oscuro, donde parecía haber una extensión de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Pero lo peor de todo fue lo que vio al final de ese vacío. Una figura alta, delgada, que parecía mirarlo fijamente. No tenía rostro, pero Tomás sentía su mirada clavada en él, atravesando la distancia. Intentó moverse, regresar a la seguridad de su casa, pero cuando dio la vuelta, el horror lo envolvió por completo. La puerta había desaparecido. La fachada de su casa estaba completamente lisa, como si la puerta nunca hubiera existido. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y los susurros del viento se intensificaron, casi como si se burlaran de él. ¿Fue una advertencia para que escapara de algo peor? ¿O fue una trampa para llevarlo hacia lo desconocido? En su desesperación, comenzó a golpear el lugar donde la puerta debería estar, gritando por ayuda. Pero sus gritos se perdían en el viento que lo envolvía. Ninguna luz se encendía en la casa. De hecho, al mirar a su alrededor, notó algo perturbador. Su casa ya no parecía la suya. Los árboles se habían retirado, y todo lo que quedaba a su alrededor era ese vacío inquietante y la presencia oscura al otro lado. Tomás recordó las leyendas que había escuchado al mudarse a Rivertop, historias viejas que la gente contaba, advertencias que parecían cuentos de niños. Si escuchas el llamado del viento en la noche, nunca lo sigas, porque aquellos que lo hacen, nunca regresan. En ese momento, esas historias dejaron de ser simples supersticiones. Se dice que en tiempos antiguos, los aldeanos del lugar creían en entidades que habitaban el bosque y utilizaban el viento para llamar a las personas desprevenidas. Quienes escuchaban el llamado y lo seguían nunca regresaban, o si lo hacían, ya no eran ellos mismos. En el pueblo, hay registros de personas desaparecidas en misteriosas circunstancias a lo largo de los años, todas vinculadas a estas historias. Algunas personas locales aún se niegan a salir de casa después de una cierta hora, temiendo lo que el viento podría traer consigo. Tomás ahora estaba atrapado fuera de su casa, con la sensación de que había cruzado una línea invisible entre lo real y lo desconocido. La presencia al otro lado del vacío comenzó a moverse lentamente hacia él. No sabía qué era ni qué quería, pero su instinto le decía que no había vuelta atrás. El viento seguía soplando, y con cada paso que la figura daba, los susurros se volvían más claros, más intensos. Nunca debiste salir. Era lo único que alcanzaba a entender. Tomás estaba atrapado entre dos mundos, el suyo y ese otro, y mientras la figura avanzaba, la realidad a su alrededor se desmoronaba lentamente. Tomás sintió como el pánico lo invadía mientras la figura se acercaba, cada paso resonando en la quietud de la noche. Intentó gritar, correr, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si el vacío lo estuviera devorando lentamente. El viento, antes suave, se volvió ensordecedor, llenando sus oídos con susurros que ahora parecían gritos. Y entonces, todo quedó en silencio. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron Rivertop, la casa de Tomás seguía allí,
en su mismo lugar, pero él nunca apareció. Nadie supo qué pasó aquella noche. Su cama estaba perfectamente hecha, sus pertenencias intactas, pero Tomás había desaparecido sin dejar rastro. Los vecinos, acostumbrados a la quietud de la ciudad, lo buscaron durante semanas, pero fue inútil. La gente empezó a hablar en voz baja, recordando aquellas viejas advertencias que tanto habían ignorado. El viento había llamado, y Tomás había respondido. Algunos creen que fue atrapado en ese otro mundo, condenado a vagar por siempre en las sombras. Segundo relato. Las sombras que te observan. Corrían los 80 y en Riverton vivía una pareja mayor, Miguel y Elena, quienes habían pasado toda su vida juntos en su casa, una modesta vivienda de madera con un pequeño jardín en la parte trasera. Ambos eran conocidos por su rutina rigurosa. A las 8 de la tarde, cerraban todas las puertas y ventanas, apagaban las luces y se acostaban temprano. Habían aprendido a apreciar la tranquilidad de la noche, aunque siempre mantuvieron una leve cautela por las extrañas historias que rondaban sobre Riverton. Una noche en particular, mientras el reloj marcaba las 2:55 de la madrugada, Miguel despertó abruptamente. No sabía que lo había despertado, pero había algo en el ambiente que lo inquietaba. Sentía un peso en el pecho, una sensación que no había sentido antes. Se levantó en silencio, para no despertar a Elena, y caminó hasta la ventana que daba al jardín. Allí fue cuando lo vio. Una figura oscura, alta y delgada, estaba de pie en el borde del jardín, inmóvil, mirando directamente hacia su casa. Miguel parpadeó, pensando que era su imaginación, pero la figura no desapareció. Estaba allí, inconfundible. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. Pensó en ignorarlo, volver a la cama y olvidar lo que había visto, pero algo dentro de él lo impulsaba a investigar. ¿Será un animal o algún vagabundo?, pensó, intentando calmarse. Decidió no despertar a Elena. Tomó una linterna, abrió la puerta trasera y salió al jardín, el frío de la noche envolviéndolo rápidamente. Encendió la linterna, enfocando hacia el lugar donde había visto la figura, pero no había nada. El viento movía suavemente las ramas de los árboles, y el jardín parecía vacío, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cuando Miguel bajó la linterna, la vio de nuevo. Esta vez, más cerca, la figura estaba de pie, justo frente a uno de los espejos decorativos del jardín, reflejándose en él. Pero lo más inquietante no era la figura en sí, sino que el reflejo en el espejo no era el mismo. El espejo mostraba una versión distorsionada, como si la sombra estuviera cambiando de forma, observándolo desde dos mundos distintos. ¿Quién o qué era esa figura? ¿Por qué parecía más real en el espejo que en la realidad misma? ¿Qué lo obligaba a seguir acercándose? Miguel, nervioso, retrocedió un paso. La figura, aunque quieta, parecía cada vez más cerca, como si la distancia entre ellos no existiera realmente. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, decidido a regresar a la seguridad de su hogar. Sin embargo, cuando llegó a la entrada, la puerta, que había dejado entreabierta, estaba completamente cerrada con llave. En su lugar, pensó en entrar por alguna de las ventanas, pero se encontró con una pared lisa sin ventanas, con solo una puerta cerrada desde dentro sin señales de una entrada. El terror se apoderó de Miguel. Golpeó la puerta, que ahora parecía medir más de 2 metros, pero fue en vano. No había ninguna forma de regresar. El viento se levantó de repente, trayendo consigo un sonido de pasos detrás de él. Giró rápidamente, y lo que vio lo hizo gritar. No había una figura, sino varias, sombras sin rostro, todas observándolo desde diferentes puntos del jardín. Pero más inquietante aún, cada espejo que decorativa el jardín mostraba la imagen de Miguel y Elena, pero no eran ellos. Eran versiones oscuras de sí mismos, siluetas que los imitaban, pero con ojos vacíos y sonrisas deformes. Con desesperación, comenzó a golpear la pared, gritando por Elena. No había forma de volver. Dentro de la casa, Elena despertó, notando que Miguel no estaba a su lado. Desconcertada, lo llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Al levantarse y caminar hacia la sala, vio algo que la dejó petrificada.
Frente a la ventana del jardín, dos sombras estaban de pie, observando la casa desde afuera. Una de ellas era claramente más alta, la otra más pequeña, pero ambas tenían la misma postura, como si fueran reflejos invertidos de ella y su esposo. Elena sintió el escalofrío recorrerle la espalda, y cuando finalmente decidió acercarse a la ventana para ver de cerca, las sombras no desaparecieron, solo se quedaron allí, mirándola. Con manos temblorosas, tomó el teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, la luz en la casa parpadeó y se apagó. El silencio absoluto se apoderó de la habitación, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El corazón de Elena latía con fuerza mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad. De repente, la luz volvió, pero algo había cambiado. Miró instintivamente hacia la ventana. Las sombras ya no estaban en el jardín. Giró la cabeza hacia el pasillo, y allí, en los espejos que colgaban en la pared, las vio. Las sombras estaban dentro, reflejándose con movimientos lentos y torcidos, avanzando cada vez más cerca de ella. Ni Miguel ni Elena fueron vistos de nuevo. Al día siguiente, los vecinos notaron que la casa estaba completamente vacía, la puerta principal cerrada desde adentro. Nadie respondía cuando tocaban, y el jardín estaba tan tranquilo como siempre. Pero algo extraño llamó la atención de los pocos que se atrevieron a entrar. Desde la ventana de la sala, dos sombras se podían ver reflejadas. No importaba cuánta luz entrara o si alguien pasaba frente a ellas, esas dos figuras permanecían quietas, como si estuvieran esperando a alguien más para unirse a ellas. Con el paso del tiempo, la historia de Miguel y Elena se convirtió en una advertencia para los nuevos habitantes de Riverton. Nunca se supo qué ocurrió aquella noche, pero el jardín de su casa quedó marcado para siempre como un lugar donde las sombras te observan. Y lo más inquietante es que algunos dicen que, si pasas por allí de noche y miras los espejos, verás algo más que tu reflejo. Desde entonces, en Riverton, los espejos son un tema prohibido por la noche. Nadie quiere descubrir que podría estar observándolos desde el otro lado. ¿Qué harías si una noche te despiertas y sientes la necesidad de salir de casa, pero algo te dice que no deberías? Las historias que hemos contado tienen algo en común, pero aún no has escuchado lo peor. Tercer relato. ¿Qué le pasó a nuestro amigo Julián? En Riverton, donde las noches parecen esconder secretos en cada sombra, vivía un hombre soltero llamado Julián. Era un hombre común, reservado y sin muchas complicaciones, pero en los últimos meses, algo había comenzado a perturbar su tranquila rutina nocturna. Cada noche, a las 2:55 de la madrugada, despertaba de repente, con una inexplicable y extraña sensación de ser observado y una necesidad inquietante de salir al jardín. Al principio, lo atribuyó a simples sueños, o quizás a la incomodidad de la soledad. Simplemente ignoraba la urgencia, se giraba en la cama y volvía a dormir, pero la sensación se hacía cada vez más fuerte, como si algo, o alguien, lo estuviera llamando. Noche tras noche, el reloj marcaba la misma hora, y la sensación de ser observado junto a el impulso de salir se hacía casi irresistible. Julián comenzó a sentirse inquieto, como si el simple hecho de ignorar ese llamado le estuviera costando más energía de la que creía. A veces se levantaba y miraba por la ventana del jardín, pero nunca veía nada fuera de lo común. Hasta aquella noche. Era una noche fría y silenciosa de verano. Julián despertó nuevamente a las 2:55 de la madrugada, pero esta vez algo era diferente. La sensación de ser observado esta vez lo envolvía por completo. Se levantó de la cama, incapaz de resistir más esa atracción inexplicable. Sin encender las luces, se dirigió a la puerta trasera, sintiendo un leve temblor en sus manos. Abrió la puerta y salió al jardín. Su aliento formaba nubes en el aire helado de la madrugada. Al principio, no vio nada. El jardín estaba tranquilo, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Pero entonces, lo vio, una silueta de pie, inmóvil, al borde del jardín. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura era idéntica a él. Misma altura, misma complexión, misma postura. Su corazón comenzó a latir más rápido. Estaba viendo una sombra, o era algo más. ¿Quién o qué era esa figura que parecía ser él?
¿Por qué lo esperaba allí cada noche? Con pasos lentos, Julián se acercó. Mientras lo hacía, la luz de la luna iluminó mejor la figura, y notó algo perturbador. No era una simple silueta. La figura tenía su misma cara, pero los detalles eran grotescamente distorsionados. Los ojos estaban vacíos, huecos oscuros que parecían absorber la luz. Su piel estaba pálida, tirante, como si estuviera hecha de cera, y en su rostro, una sonrisa deformada y macabra lo observaba con malicia. Julián sintió como sus rodillas se debilitaban. Era él, pero una versión corrupta, como un reflejo oscuro que lo acechaba. El miedo lo invadió, y en ese momento lo comprendió. Esa cosa no quería simplemente mirarlo, quería reemplazarlo. Preso del pánico, dio media vuelta y corrió hacia su casa. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche mientras su mente gritaba que debía volver al interior, a la seguridad de su hogar. Pero cuando llegó a la puerta ya no estaba allí. La fachada de la casa era sólida, como si nunca hubiera habido una entrada. Golpeó desesperadamente la pared, buscando alguna grieta, algo que le permitiera entrar, pero no había nada. Se giró hacia el jardín y lo vio. Su doppelganger, la versión retorcida de sí mismo, caminando lentamente hacia la casa. Julián gritó, golpeando la pared con más fuerza, rogando que esto fuera solo una pesadilla, pero todo lo que escuchaba era el eco de su respiración agitada y los suaves pasos de la figura acercándose. La sonrisa en el rostro de la figura era aún más amplia, y mientras Julián observaba impotente, la figura pasó junto a él y se desvaneció dentro de la casa, como si la puerta invisible solo le permitiera a ella entrar. Julián miró hacia la ventana de su habitación y vio algo que lo heló hasta los huesos. Su versión oscura ya estaba allí, acostada en su cama, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Con terror absoluto, Julián entendió lo que estaba ocurriendo. Lo habían reemplazado. Julián no desapareció de inmediato. Al día siguiente, fue visto por sus amigos y vecinos como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo en él había cambiado. Se comportaba de manera extraña, como si fuera una persona distinta, distante y fría. Durante las 2 semanas siguientes, sus cercanos notaron que su sonrisa era extrañamente forzada y su mirada vacía, como si sus ojos no fueran los mismos. Aunque intentaba mantener una rutina normal, las pequeñas cosas lo traicionaban. Sus movimientos eran torpes, su conversación incoherente y su risa, extrañamente forzada. Las personas que lo conocían bien comenzaron a preocuparse, pero lo más inquietante fue que 3 de sus amigos más cercanos, aquellos que lo visitaron en su casa durante esos días, desaparecieron sin dejar rastro. No hubo signos de lucha ni pistas sobre dónde podrían haber ido. Las desapariciones llenaron de miedo a quienes lo rodeaban, y más personas comenzaron a evitarlo, sospechando que algo oscuro se había apoderado de él. Finalmente, pasados exactamente 14 días desde aquella extraña noche, el doble de Julián también desapareció. Se esfumó sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Su casa quedó completamente vacía, las luces apagadas, las cortinas cerradas, y no hubo señales de él ni de sus amigos desaparecidos. Lo único que quedaba era un silencio inquietante que rodeaba la casa, como si el lugar hubiera sido abandonado por mucho más tiempo del que realmente había pasado. Nadie se atrevió a entrar. Sin embargo, no todos lo olvidaron. Algunas personas del pueblo afirmaron haberlo visto vagando por las calles durante la madrugada, aunque ya no era él mismo. Los vecinos que lo reconocieron dijeron que caminaba lentamente, con una expresión perdida, como si no recordara quién era o dónde estaba. Algunos aseguran que si miras de cerca, hay algo en sus ojos que no es natural. Una sombra, una oscuridad que no pertenece a este mundo. El hombre que era Julián nunca regresó, pero su figura sigue caminando por Riverton, como un eco vacío de lo que alguna vez fue, buscando quizás regresar a un lugar que ya no le pertenece. Y quienes lo ven en esas frías madrugadas, juran que, si te acercas demasiado, puedes notar la misma sonrisa inquietante, la misma que vio aquella noche en su jardín. Todas estas historias comparten un patrón inquietante. Aquellos que se atreven a salir de casa después de haberse acostado nunca vuelven a ser los mismos. En cada relato,
Los protagonistas cruzaron un umbral invisible, un punto sin retorno, donde algo más los esperaba fuera, algo inexplicable y oscuro. Ya sea el joven que respondió a la llamada del viento, la pareja que enfrentó a las sombras en su propio hogar, o Julián, quien se encontró con su propio reflejo corrupto. Ninguno de ellos volvió a ser la persona que era antes de levantarse de la cama. Cada uno fue transformado, reemplazado o desaparecido, dejando tras de sí un rastro de misterio y temor que nunca se resolvió. ¿Qué es lo que ocurre en esas horas silenciosas de la noche? ¿Qué fuerzas desconocidas acechan, esperando que alguien rompa las reglas no escritas de la noche? Las respuestas no están claras, pero hay una constante en todas estas historias. Salir de la seguridad de la cama parece abrir una puerta a lo desconocido, a un mundo paralelo donde las reglas de la realidad se distorsionan y los peligros son invisibles pero palpables. Cruzaron esa línea y algo se los llevó, ya sea su cordura, su identidad o sus vidas. Lo que se pierde es más que solo la vida o la tranquilidad. Es como si, al salir, dejaran atrás una parte de su humanidad, reemplazada por algo más oscuro y frío, algo que no pertenece a este mundo. Aquellos que se levantan no siempre regresan, y si lo hacen, ya no son los mismos. Este es el clímax de nuestras historias. Una advertencia no solo contra lo que puede haber afuera en la oscuridad, sino sobre la fragilidad de lo que somos cuando rompemos la seguridad de la noche. Después de acostarse, no se debe volver a abrir la puerta. ¿Qué puede estar esperando allí, detrás de la oscuridad? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Si tú fueras la próxima persona en recibir esa llamada telefónica o ver esa sombra fuera desde tu ventana, ¿qué harías? Puede que nunca lo sepas, hasta que sea demasiado tarde. Todas las historias que te he contado tienen base en leyendas urbanas, y algunas tienen registros documentados en casos de desapariciones inexplicables. Algunas puertas no deben abrirse en la noche, algunas advertencias no deben ignorarse. Si ya estás acostado, el mundo fuera de tu casa puede ser más peligroso de lo que crees. La próxima vez que sientas la necesidad de salir de casa cuando ya estés descansando, mejor quédate en cama y descansa. ¿Te atreverás a dormir tranquilo esta noche? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos que te dejarán despierto por mucho tiempo.